aquí se calcula muy fácil. Simplemente ustedes lo que van a hacer es tomar el valor presente neto, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre el flujo de caja. Pero ese flujo de caja lo vamos a colocar en valor absoluto. ¿Para qué en valor absoluto? Para deshacernos de este signo negativo que tiene ese flujo de caja. Y a todo eso le vamos a sumar la unidad. Y aquí, en este caso, este proyecto, aquí vamos a cambiarle el formato. Vamos a dejar únicamente 2 cifras decimales visibles, así se ve mejor la cifra. Y es más fácil interpretarla. Este proyecto, desde el punto de vista del índice de rentabilidad, no valdría la pena llevarlo a cabo, ¿cierto? Porque si colocamos un peso, pues vamos a retornar apenas 98 centavos, es decir, vamos a perder 2 centavos por la inversión. Claramente podemos visualizar que hay una correspondencia entre lo que nos indica el valor presente neto, que es negativo, es decir, no es un proyecto viable por cuanto destruye valor, y el índice de rentabilidad también está por debajo de 1. Y eso significa que si invertimos un peso, entonces vamos a retornar menos centavos por cada peso invertido. Eso realmente no nos favorece. ¿Listo? Ahora seleccionan aquí la primera celda y van seleccionando hasta aquí. Y aquí en la parte inferior, no sé si ahora sí pueden visualizar aquí. Sí, profe, sí, ya. Exacto, hasta aquí, pues todavía no se ha recuperado porque fíjense que es negativa esta cifra todavía. ¿Sí? Ahora seguimos seleccionando. Bueno, pero estábamos en este. Entonces vamos hasta aquí. Y fíjense que es negativa esta cifra, ¿cierto? Ahora sí. Si seguimos seleccionando, fíjense que sigue siendo negativa esta cifra, ¿sí? Pero si ya seleccionamos hasta el 3, fíjense que ahí se vuelve positiva, ¿cierto? En ese orden de ideas, esto nos da a entender que entre el año 2 y el año 3 se recupera la inversión, ¿listo? Porque en el año 3 es donde se vuelve positivo esa acumulación de estos flujos de caja, ¿listo? Entonces, sabemos que entre el año 2 y el año 3 se recupera la inversión, entonces simplemente colocamos ahí igual 2 hasta el momento, porque sabemos que es el año 2 y un poquitico más, un pedacito del año 3, ¿listo? Debemos calcular cuál es ese pedacito del año 3, esa es la pregunta que tenemos en este momento, ¿cuál es ese pedacito del año 3? Bien, pues para eso es lo que les decía yo a ustedes, vamos a colocar la función valor absoluto, vamos a colocar suma, ¿cierto? Y vamos a abrir un paréntesis. Y entonces vamos a seleccionar los flujos hasta el año anterior donde se recupera la inversión. Habíamos dicho que en este caso la inversión se recupera en el año 3. Pues entonces vamos a sumar esto hasta el año anterior donde se recupera la inversión, que es hasta el año 2. De tal manera que acumulemos estos flujos hasta el año 2. ¿Listo? Y en valor absoluto, ¿sí? Porque aquí nos puede dar una cifra negativa en caso de que haya... En este caso nos daría una cifra negativa, por ejemplo. Pero no nos conviene que dé una cifra negativa porque lo que queremos saber es esta suma acumulada, qué porción es de este flujo de caja que se genera en el año 3. Entonces lo que hacemos aquí, una vez hemos seleccionado los flujos hasta el año anterior a donde se recupera la inversión, es cerrar ahí, ¿listo? Y el rango desde C42 hasta E42, ¿listo? Cerramos aquí paréntesis y luego cerramos otro paréntesis, ¿listo? Y finalmente todo eso lo vamos a dividir entre el flujo de caja del año 3, que es donde se recupera la inversión. O finalmente eso lo vamos a dividir entre el flujo de caja del año donde se recupera la inversión. En este caso, del año 3, ¿cierto? Que es allí donde se recupera la inversión. Y oprimimos Enter. Entonces aquí nos dice que debemos esperar 2 años, 2,57 años para recuperar la inversión. Eso es algo más o menos como 2 años y 7, 8 meses. ¿Listo? Ahora bien, fíjense aquí, si la acumulado, la inversión se hubiera recuperado en el año 2, entonces nosotros no partimos del año 2, sino que partimos del año 1, que es donde se recupera la inversión. ¿Listo? Y acumulamos únicamente hasta el año 1, ¿cierto? En caso de que la inversión se hubiese recuperado en el año 2, estoy diciendo. Entonces, partimos del año 1 y aquí en esta suma acumulamos únicamente año 0 y año 1 y luego dividimos entre el año 2 por cuánto es en el año 2 donde se recupera la inversión, en ese caso hipotético que les estoy diciendo. En este caso que estamos mirando no es así, en este caso la inversión se recupera en el año 3, por eso partimos del año 2 y a eso le sumamos el acumulado desde el año 0 hasta el año 2 en valor absoluto y eso lo dividimos entre el flujo de caja del año donde se recupera la inversión, que en este caso es el año 3, ¿listo? Entonces, ¿en cuánto se recupera la inversión? Profe, en 2 años y medio. Más o menos, aproximadamente. Exacto, listo. Y ese es el PRI tradicional, el PRI clásico, pero ese PRI tradicional y ese PRI clásico no es muy útil, tiene una falla conceptual importante y es que fíjense que estamos sumando flujos de periodos diferentes. Y pues hay un principio clave de matemáticas financieras que estamos violando ahí. ¿Cuál es ese principio? Que todas tienen que ser equivalentes. Exacto, es decir, que se viola el principio del valor del dinero en el tiempo, ¿listo? A ese otro es al que le llamamos el PRI descontado, porque ya descontamos cada flujo a valor presente. Por eso es que a este otro lo llamamos el PRI descontado. Lamentablemente, en el mundo profesional, generalmente se utiliza el periodo de recuperación de la inversión tradicional. Pero insisto, ese periodo de recuperación de la inversión tradicional tiene una falla importantísima y es que no tiene en cuenta el principio básico de las matemáticas financieras y es que el dinero tiene valor en el tiempo. Como profesionales que se están formando, pues debemos ahí hacer un alto en el camino y decir, bueno, realmente yo no debería utilizar el periodo de recuperación de la inversión tradicional, sino que yo debería más bien traer a valor presente cada flujo de caja y ahí sí calcular el periodo de recuperación de la inversión. Y a ese es al que le denominamos el periodo de recuperación de la inversión descontada. ¿Que cómo se calcula? Exactamente igual que aquí, pero con los flujos descontados. Exactamente igual que aquí, pero con los flujos descontados. Pero fíjense la situación que va a ocurrir ahorita. Entonces yo me sitúo aquí
Y pues obviamente en el año 0 todavía no he recuperado la inversión porque ese es el año donde invertí. Si yo acumulo hasta el año 1, tengo una cifra negativa, es decir, todavía no habría recuperado la inversión. Si voy hasta el año 2, cifra negativa, todavía no habría recuperado la inversión. Hasta el año 3, cifra negativa, todavía no habría recuperado la inversión. Quiere decir que en el horizonte de evaluación que se planteó para este proyecto, que son 3 años, no se alcanza a recuperar la inversión, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen conveniente que uno no recupere su inversión en el horizonte de evaluación del proyecto? No, profesor, la idea es no ganar. Recuperar su inversión durante ese horizonte de evaluación, ¿cierto? Profe, Dime. a mí también en la primera, pues no la de descontado, sino la primera también, yo sumaba los valores y pues siempre me daban negativos, ahora que estaba mirando. En ese caso, tu proyecto, no estoy diciendo que el ejercicio sea malo, estoy diciendo el proyecto es más malo que este, o sea, el proyecto destruye más valor que este, porque ni siquiera con el PRI tradicional se puede recuperar la inversión. Es decir, ni siquiera sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo se puede recuperar la inversión en el horizonte de evaluación. Que si te quedó bien la tarea o mal por eso, no, ni bueno ni malo. Lo que tienes es que interpretar eso, o sea, durante el lapso de tiempo donde se evalúa el proyecto no se alcanza a recuperar la inversión, independientemente si descuento los flujos o si tengo los flujos a precios corrientes, independientemente si mantengo los flujos a precios corrientes o los descuento para tenerlos en precios constantes, independientemente de eso, el proyecto no es viable porque no se alcanza a recuperar la inversión durante el horizonte de evaluación. Eso es lo que está sucediendo en tu caso. En este caso, utilizando el periodo de recuperación de la inversión sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, sí se podría recuperar la inversión, pero pues ese no es un indicador adecuado, entonces es mejor utilizar el periodo de recuperación de la inversión descontado. Como aquí, acumulando los flujos, aquí no se alcanza a recuperar la inversión en esta parte inferior, porque al final tendríamos menos 2 millones, yo simplemente voy a colocar mayor que 3 años. ¿Sí? Ahí simplemente diría mayor que 3 años. Eso significa que yo tendría que esperar más de 3 años para poder recuperar mi inversión y eso no es conveniente porque el proyecto le asignamos un horizonte de evaluación de solo 3 años. Este proyecto no es conveniente. Fíjense que aquí hay una relación de correspondencia clara entre el BPN, el índice de rentabilidad y el periodo de recuperación descontado. Los tres nos están diciendo de que la inversión no se alcanza a recuperar durante el horizonte de evaluación. Enseguida, entonces nosotros vamos a, y se mueva la flecha del gráfico en el punto que representa la TIR. Entonces, conceptualmente la TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a 0. Repito, conceptualmente la TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a 0. En este caso, lo que ustedes encuentran en el eje de abscisas son tasas de descuento. Fíjense que son porcentajes. Menos 40%, menos 20%, 0%, 20%, 40% y así. Mientras que lo que encontramos en el eje de ordenadas son valores presentes netos correspondientes a cada tasa de descuento, ¿cierto? Pues ahora vamos a ubicar la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a 0, es decir, que sería por aquí. La tasa de descuento que esté por acá es la que hace que el valor presente neto sea igual a 0. Fíjense que es casi que, si este es el 20% más o menos, sería ¿cuánto? Si aquí en este punto está el 20%, aquí un poquitico más hacia la izquierda, ¿qué punto estaría? 18 o 15, creo que más o menos. Sí, 18, 19% por aquí. ¿Listo? Y fíjense que es precisamente lo que nos indica la tasa interna de retorno aquí, que está en el 19,02%. Entonces este puntico realmente es el 19,02%. Esto es para que podamos entender un poco más el concepto desde el punto de vista gráfico, ¿cierto? Listo, acumulado acá, ¿cierto? Sino que de acuerdo con este escenario, la variación es del 11%, ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia. Entonces queremos ver, bueno, si los ingresos no se incrementaran en 6%, sino en 11%, ¿cuál sería el valor presente neto? ¿Cuál sería la TIR? ¿Cuál sería el valor anual uniforme equivalente? ¿Cuál sería el índice de rentabilidad? ¿Cuál sería el periodo de recuperación de la inversión? ¿Y cuál sería el periodo de recuperación de la inversión descontado? Bajo este escenario donde los ingresos no se incrementan al 6%, sino que se incrementan al 11%. Eso es lo que queremos ver en este escenario. Y queremos ver si el porcentaje, si esa variación de ingresos es mayor, si este proyecto ya podría ser viable, porque vimos que con un supuesto de que los ingresos se incrementan al 6%, el proyecto no es viable por cuanto el valor presente neto es negativo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a comparar este escenario base con este otro escenario donde los ingresos se incrementan al 11% anual. ¿Listo? Está clara la diferencia entre el escenario base y el otro escenario. Podamos visualizar mejor. Entonces tomo el flujo de caja, coloco el signo de división, abro paréntesis, coloco la unidad, coloco el signo más y coloco la tasa de descuento, que ahorita vamos a hablar del concepto, no se preocupen. Recuerden que aquí estamos en lo mecánico, en lo operativo, lo conceptual, ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Cierro paréntesis, coloco el signo de elevado y esto pues ya está configurado. Entonces puedo tomar este y me descuenta eso a valor presente. Pero obviamente un valor que está en el año 0 descontado al año 0 pues va a dar el mismo valor. Eso lo vimos en la sesión pasada. Aquí vamos a fijar la celda C48 donde está la tasa de descuento del 20% con la tecla F4. ¿Por qué? Porque va a ser la misma tasa de descuento para cada uno de los años. Mientras que el flujo de caja va a variar, mientras que el año también va a variar. Por eso a esos no se les coloca signo pesos delante de la letra ni signo peso delante del número, únicamente a la tasa de descuento. De tal manera que nosotros simplemente podamos ir así hasta el final y pues aquí estamos tomando el flujo de caja del año 3, lo descontamos a valor presente a esta tasa y tenemos en cuenta el año 3. ¿Alguna duda, pregunta con el BPN? Para calcular el BPN, como estos flujos de caja ya están a valor presente, entonces Manuela lo que hace es sumar los flujos futuros
¿cierto? Y finalmente suma el flujo de caja presente, que sería este. Bueno, pero aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta. Si ustedes ven esta columna dice con función, ¿cierto? Y esta columna dice con fórmula. Entonces, en este caso, no vamos a usar fórmula, que era lo que estaba haciendo yo, sino vamos a utilizar la función de Excel. Pues hay una función de Excel, ustedes colocan el signo igual, colocan el trío de letras BNA, que significa valor neto actual, que es lo mismo que valor presente neto, y ustedes van a abrir paréntesis, ¿cierto? Y ahí les va a pedir un primer argumento, que es la tasa de descuento. Esa tasa de descuento ya la tenemos aquí, simplemente la seleccionamos. Ahora vamos a colocar punto y coma, y el siguiente argumento es el conjunto de flujos de caja, pero no los descontados, sino los que vienen por defecto. ¿Sí? Los que vienen por defecto, los que están en cada uno de sus años, no los que descontamos, ¿vale? Y no vamos a tener en cuenta el flujo del año 0. Ese no lo vamos a tener en cuenta porque es un error muy recurrente. Solamente vamos a tener en cuenta los flujos de los años del futuro, año 1, año 2 y año 3. Seleccionamos esos flujos y cerramos paréntesis. Y luego, ahora sí, por fuera de ese paréntesis vamos a colocar el signo suma y ahora sí vamos a sumar el flujo del año 0. Entendemos que si sumamos una cifra negativa, lo que realmente estamos haciendo es restar, ¿listo? Entonces, lo que hace esta función simplemente es tomar esos flujos de caja futuros, los trae a valor presente, teniendo en cuenta esta tasa de descuento, y luego nosotros ya manualmente restamos la inversión, ¿listo? Y oprimimos Enter y nos da 8.207.936. Eso... ¿Me dejas ver la fórmula práctica un momentico, por favor? Eso con función, ¿no? Y pues con fórmula debe dar lo mismo. Pero con fórmula ya avanzamos en la fórmula porque estos flujos los trajimos a valor presente aquí. ¿Sí? Que están a valor presente. Entonces con fórmula simplemente es colocar la función suma y vamos a sumar los flujos futuros traídos a valor presente, que están aquí abajito. Cerramos paréntesis y nuevamente sumamos la inversión, que si está negativa lo que realmente estamos haciendo es restar esa inversión. ¿Listo? Y oprimimos Enter y fíjense que nos da exactamente el mismo resultado. ¿Alguna pregunta con este tema operativo? Ahora vamos con la tasa interna de retorno. En la tasa interna de retorno, entonces, esta es la función más sencilla de hacer. Simplemente colocamos el signo igual, colocamos el trío de palabras que diga TIR, tasa interna de retorno, y el único criterio que nos pide son los flujos de caja. Y aquí sí vamos a incluir todos los flujos de caja. Cerramos paréntesis y nos da una tasa interna de retorno del 22,70%. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la TIR con fórmula. Aquí tenemos dos datos. Tenemos un valor presente neto y otro valor presente neto, ¿cierto? Aquí tenemos el valor presente de 2.962.151 y aquí tenemos el valor presente de menos 2.869.826, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que nosotros estamos utilizando dos tasas de descuento diferentes para llegar a este valor presente neto, ¿sí? ¿Cuáles son esas tasas de descuento que estamos utilizando en este caso? Estamos utilizando 22. Listo. Entonces, lo que realmente está sucediendo es que las tasas de referencia que se están tomando en este caso son el 21,70% y el 23,70%. 21,70% y 23,70%. Eso significa que se está tomando 1% hacia abajo y 1% hacia arriba. ¿Listo? Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, es lo siguiente. Lo primero que vamos a tomar es esta TIR y le vamos a restar el 1%. De tal manera que ahí, hasta ahí lo que tenemos es el 21,70%. ¿Listo? A eso le vamos a sumar el BPN más grande, que es este 2.962.151, y vamos a multiplicar por 2%. Ahí es donde viene la primera pregunta. ¿Por qué por 2%? Porque si nosotros a 22,70 le restamos 1%, queda 21,70. Y si a 22,70 le sumamos 1%, queda 23,70, ¿cierto? La diferencia entre 23,70 y 21,70 es 2%. 2%. Y a eso lo vamos a dividir entre el BPN más alto, que es lo que está aquí, menos el BPN más bajito, que es lo que está acá. Y eso nos da el 22,71%. ¿No? Lo voy a volver a repetir nuevamente. ¿Eso qué significa? Que la TIR bajo el modelo de interpolación lineal es un aproximado a la tasa interna de retorno exacta. Como ustedes pueden ver, es un aproximado que debe ser muy preciso, debe ser muy cercano, pero no es exactamente igual. ¿Por qué no es igual y de dónde salió toda esta expresión que sacamos? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando expliquemos el concepto de interpolación lineal, ¿sí? Pero por ahora, hacer el cálculo de esta manera, ¿vale? Valor anual uniforme equivalente. ¿Listo? Entonces, este indicador generalmente ustedes lo van a ver más como costo anual uniforme equivalente, es decir, lo van a ver más así, porque se utiliza más como un costo que como un valor en sí mismo. Y se utiliza más como un costo porque realmente este indicador es utilizado en aquellos proyectos de los que no se espera que se generen flujos de caja positivos, sino que la mayoría de sus flujos de caja son negativos. Por ejemplo, la inversión en una maquinaria. Si nosotros pensamos en la inversión en una maquinaria, lo que tendríamos es lo siguiente. En un primer momento tenemos que hacer la inversión y eso implica una salida de efectivo, ¿cierto? Entonces tenemos que pagar allí unos recursos que implican que tengamos que utilizar efectivo, ¿listo? Además, esa máquina va a requerir unos gastos de mantenimiento, ¿cierto? Va a requerir que la acomodemos, que la vayamos actualizando para que no se deteriore y eso también va a requerir que utilicemos efectivo.
Y al final, cuando la máquina llegue a su vida útil, pues de pronto la podemos vender por chatarra o la podemos vender en el mercado de bienes usados y vamos a obtener un flujo de caja positivo. Pero fíjense que la mayor parte de los flujos son negativos y solo un flujo positivo marginal, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de proyectos, que son proyectos de costo o alternativas de costo, se utiliza este indicador, el costo anual uniforme equivalente, que es donde realmente se utiliza ese indicador. También se utiliza para comparar esos proyectos de costo con vidas útiles diferentes. Entonces, una máquina tiene una vida útil de 5 años y otra de 8 años. Porque si no, con el solo valor presente neto sería suficiente. Pero cuando las vidas útiles son diferentes, sí que debemos utilizar el costo anual uniforme equivalente. ¿Listo? Entonces, fíjense, proyectos que generalmente son alternativas de costo porque generan más que todo flujos negativos, porque son inversiones en maquinaria, en equipo, proyectos con vidas útiles diferentes y proyectos mutuamente excluyentes. Eso significa que si tú vas a comprar una máquina, o compras la máquina A o compras la máquina B. No compras ambas porque ambas hacen lo mismo y yo solo necesito una máquina. Entonces, compro A o compro B, por eso son mutuamente excluyentes. ¿Cierto? Si compro una, no compro la otra. Cuando nos enfrentamos. Sin embargo, aquí lo vamos a calcular simplemente como para saber cómo se calcula, pero ustedes ya sabrán realmente dónde es que se utiliza ese indicador. Eso no significa que aquí no lo podamos utilizar, lo podemos utilizar, pero no nos ofrece mucha información, ¿cierto? Nos ofrecería como el dato para decirle anualmente el inversionista se estaría ganando X cantidad de dinero, ¿sí? Como para tener otro dato de referencia para tomar la decisión, pero no es que sea un dato determinante o que realmente lo necesitemos. Simplemente vamos a colocar aquí pago, ¿listo? Y vamos a colocar la tasa de descuento, que es el primer argumento que nos pide. El siguiente argumento que nos pide es el número de periodos, es decir, NPER. Como sabemos, son 3 años, podemos ponerlo ahí el número o podemos referenciar aquí el año 3. Luego nos va a pedir el valor actual. Ese valor actual es precisamente el valor presente neto. Lo que vamos a hacer es convertir ese valor presente neto en un conjunto de cuotas uniformes. Es decir, un valor presente lo vamos a transformar en valores uniformes de 3 años. ¿Listo? No tenemos valor futuro, por eso ahí colocamos 0 y también colocamos al final del periodo. Antes de oprimir Enter, vamos a colocar un signo negativo antes de la función. Y así, aquí quitamos estos decimales con esta herramienta y nos dice que 8.207.936 en cuotas uniformes equivalentes, esas cuotas serían 3.896.515. Entonces, mientras el BPN le dice al inversionista, y en este caso que estamos desde el punto de vista del flujo de caja libre, a todos aquellos que aportaron fondos, tanto acreedores como inversionistas, les dice que el proyecto es capaz de generar 8.207.936 de valor. Es decir, es un proyecto conveniente porque genera valor. Y este otro dato, el valor anual uniforme equivalente, lo que nos dice es, oiga, si distribuimos este valor que genera el proyecto en 3 cuotas uniformes, lo que realmente le podría decir a ustedes como proveedores de fondos es que el proyecto nos estaría generando un rendimiento anual de 3.896.515. Bueno. Ahora vamos a calcular el valor anual uniforme equivalente con fórmula. Pues ahí vamos a utilizar la fórmula de la anualidad, que ustedes ya se deben acordar con todas esas tablas de amortización que realizaron durante la tarea 3. La fórmula de la anualidad ya debe estar muy presente en sus mentes, ¿cierto? Que era cómo la calculábamos. Tomábamos el valor presente, ¿cierto? Que en ese caso era el valor de la deuda. Aquí no es el valor de la deuda, sino el valor del proyecto, el valor agregado que genera el proyecto. Y multiplicamos por 1 más la tasa de interés, que en este caso la tasa de interés es la tasa de descuento. Eso lo elevábamos al plazo de la operación, que en este caso son 3 años, ¿cierto? Y eso lo multiplicábamos por la tasa de interés, que en este caso es la tasa de descuento, ¿cierto? Todo eso decíamos que lo dividíamos y abríamos un paréntesis ahí y luego un paréntesis interno, y eso lo dividíamos entre 1 más la tasa de interés, y decíamos que la tasa de interés, decimos ahora que en este caso la tasa de interés es esta tasa de descuento. Cerramos paréntesis y colocamos el signo de elevado. Aquí lo que nos pide es nuevamente el plazo de la operación, que son 3 años, finalmente restábamos la unidad y finalmente cerrábamos el paréntesis. Y fíjense que llegamos a la misma cantidad, ¿cierto? Que esa era la fórmula de la anualidad. Aquí estamos pasando un valor presente a un conjunto de 3 cuotas uniformes equivalentes en el futuro. Hacemos la más sencilla, que como les indico es tomar el valor presente neto y dividirlo entre el flujo de caja del año 0 en valor absoluto y sumar la unidad. Ahora el periodo de recuperación de la inversión, recuerden que ese ya lo calculamos. Simplemente hacemos la misma operación, nos situamos en el flujo de caja azulito, no en el que es inversión, ¿cierto? Entonces nuevamente hacemos el mismo ejercicio. Nos situamos en el año 0 del flujo de caja libre azulito, es decir, el que no está descontado. El que está descontado no, porque vamos a calcular es el tradicional, no el descontado. Entonces nos situamos en el azulito. Nos paramos aquí en el año 0 y caminamos un pasito hacia el año 1 y nos dice menos 116 millones. Todavía no se ha recuperado la inversión. 2 pasitos hacia el año 2, menos 101 millones. Todavía no se ha recuperado la inversión. 3 pasitos y ahí sí que ya tenemos un número positivo. Entonces, entre el año 2 y el año 3 es que se recupera la inversión. Entonces aquí vamos a colocar igual el año antes de que se recupere la inversión, es decir, el año 2. Luego vamos a colocar el signo suma y luego vamos a colocar valor absoluto. Y luego vamos a colocar la función suma y vamos a sumar los flujos hasta el año anterior donde se recupera la inversión. Recuerden que en este caso dijimos que la inversión se recuperaba en el año 3 o más exactamente entre el año 2 y el año 3. Cerramos paréntesis del valor absoluto y ahora dividimos entre el flujo de caja del año 3. ¿Listo? Y en este caso mostramos 2 cifras decimales, colocamos aquí en formato de número y nos dice que en cuánto se recupera la inversión según este planteamiento.
Exactamente, en 2 años y medio. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el PRI descontado para este proyecto. Entonces, como es el PRI descontado, ahora sí nos vamos a situar aquí. ¿Listo? Entonces, en los amarillos. Y hacemos lo mismo, vamos caminando un pasito, menos 118, todavía no, menos 108, todavía no, 8.207.000, aquí ya se recuperó la inversión nuevamente en el año 3, es decir, entre el año 2 y el año 3. Entonces colocamos signo igual y ahora vamos a colocar el año anterior al año donde se recupera la inversión, colocamos el signo 2. Colocamos el signo suma, colocamos la función valor absoluto, colocamos paréntesis, la función suma, abrimos paréntesis y colocamos los flujos descontados en este caso. Entonces tomamos este, hasta el año anterior donde se recupera la inversión, que sería este. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis del valor absoluto y luego dividimos entre el flujo de caja del año 3, pero descontado. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con lo que calculamos aquí, ¿en cuánto se recuperaría la inversión? Casi a los 3 años. Sí, casi 3 años. Casi que no alcanzamos a recuperar la inversión, pero sí la vamos a recuperar. Y nuevamente el gráfico. Recordemos que en el gráfico, en el eje de abscisas, tenemos diferentes tasas de descuento, ¿cierto? Y en el eje de ordenadas tenemos los valores presentes neto. La definición de TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a 0. Entonces aquí está la curvita de valores presentes netos y ese valor presente neto se hace igual a 0 por acá, ¿cierto? Entonces esa tasa es más o menos ¿de cuánto? Como de 22. 22 puntos. Efectivamente, el 22.70. Este puntico que vemos aquí es la TIR que aparece aquí. ¿Listo?